Hola, che, bro del Chamopana, vale, amigo cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Cuando en un país no hay independencia y separación de poderes, el equilibrio desaparece. Es como estar en un partido de fútbol con dos equipos, pero con un solo marcador. Ya somos más de 6 millones de migrantes venezolanos distribuidos en varios países. Además de adaptarnos a la cultura, a las tradiciones, tenemos como responsabilidad entender la política de cada país que nos adopta. En Venezuela, antes de la tiranía castrochavista madurista, también teníamos 3 poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, como todos los países republicanos y democráticos de toda la región. Después de que el autor del golpe de Estado del 92 llegara al poder utilizando nuestras imperfectas herramientas democráticas, eliminó a la Corte Suprema e instaló un Tribunal Supremo de Justicia nombrando nuevos jueces. Eliminó a la Cámara de Senadores dejando únicamente a la Cámara de Diputados. Le dio voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, diluyendo así la imparcialidad de las Fuerzas Armadas. Impuso multas impagables a los medios de comunicación para quitarles la licencia y así vendérselos a sus aliados. Instaló un nuevo poder moral en la figura del defensor del pueblo y nombró al Consejo Nacional Electoral un nuevo poder, haciéndolo partidario. Liberó presos que con el tiempo se convirtieron en líderes de los colectivos armados. Por más nuevos poderes que se instalen, si no hay equilibrio y son partidarios del régimen, no hay Estado de Derecho. Esta vez conectamos con el doctor Luis Petri, abogado, diputado de la Nación Argentina por la provincia de Mendoza. Síguenlo en sus redes sociales como @LuisPetriOK. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Y ya entramos en conexión con el doctor Luis Petri, que le quiero agradecer de verdad el tiempo que nos brinda, porque es muy importante para nosotros, la comunidad venezolana, que nos dediques un rato, porque también somos habitantes de la Argentina, pagamos impuestos, nos interesa lo que pasa en Argentina y por supuesto vemos con mucha preocupación la relación con la Venezuela que hemos vivido y de la que hemos huido, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Azabache. Bien, mi amor. Bueno, vamos a entrar en materia. Luis, quiero ver primero tu visión con respecto a lo que está pasando en Argentina hoy. Hablo de la utilización de la pandemia. Nosotros notamos, los venezolanos, el avance del Estado sobre los derechos individuales. Notamos esta cuestión de la justicia que, gracias a Dios, hoy quiero abrazar al pueblo, al noble pueblo argentino que está ahí haciendo fuerza para que ese avance del Estado sobre la justicia tampoco prospere y ojalá que lo logren. Y una serie de condimentos. Hablo de los presos liberados, hablo de la manipulación también de los medios de comunicación. Yo no sé si ustedes se sienten hoy en día con una libertad de expresión plena. Quiero que me comentes qué notas, quiero saber qué piensas. Bueno, en primer lugar, estamos asistiendo a un formidable proceso de concentración de poder por parte del Poder Ejecutivo, del gobierno, y a su vez una retracción de los derechos y libertades individuales que consagra nuestra Constitución. Pero esto no comenzó el 12 de marzo cuando se ampliaba la emergencia sanitaria, sino que comenzó mucho antes, el 10 de diciembre, cuando asumía Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque esta concentración de poder se inició desde el momento mismo en que el Poder Ejecutivo, en lugar de enviar el presupuesto al Congreso de la Nación para tratar la pauta de gastos y el cálculo de recursos del año 2020, cuando todavía no había pandemia, recordemos que el primer caso se da en China el día 27 de diciembre, y en ese momento, allá por el 10 de diciembre, la decisión del Poder Ejecutivo fue la de enviar una ley de emergencia económica. Ley de emergencia económica que no suponía otra cosa que delegar facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo. Esto es, establecía la emergencia en 9 áreas de gobierno, levantaba los controles y le quitaba al Congreso de la Nación facultades que le eran propias. Y aparte de eso se negaba a tratar el presupuesto, que no es otra cosa que la hoja de ruta
y el establecimiento de las prioridades que tiene el gobierno. Posteriormente, cuando ya sí la pandemia empezaba a azotar al mundo y se daban los primeros casos en Europa, además de los casos que ya se habían dado en China, nuestro ministro de Salud, con una falta de planificación absoluta, desestimó la posibilidad de la llegada del coronavirus en la República Argentina, diciendo que era prácticamente imposible, teniendo en cuenta que estamos hablando de un virus que tenía que transitar 2 aeropuertos y además por la estacionalidad que tenía la República Argentina, que estábamos en verano. Y además lo que dijo es que a él le preocupaba más el sarampión y el dengue que el propio coronavirus. Eso hizo que el sistema sanitario en la República Argentina no se preparara, eso hizo que no se capacitara al personal de salud, eso hizo que no se compraran los insumos, que no se prepararan los laboratorios, que no se capacitaran los rastreadores, que no se ampliaran las terapias intensivas. Entonces, cuando se da el primer caso, allá por el día 3 de marzo de este año, prácticamente el sistema de salud estaba absolutamente desprovisto y había una ausencia total de planificación, y eso llevó a que tempranamente el gobierno nacional tomara la decisión de establecer la ampliación de la emergencia sanitaria, y el día 19 de marzo, pensemos, día 19 de marzo, consagró el aislamiento social preventivo y obligatorio, con solo 17 casos. Esto es, aisló a 44 millones de argentinos con solo 17 casos, cuando en ese momento lo que debía haber hecho en definitiva es establecer cuarentenas para todos en hoteles para todos y cada uno de los que llegaban del exterior a la República Argentina, algo que recién empezó a hacer después de 10 días, el día 27 de marzo, pero además cada caso de coronavirus, aislarlo y aislar a sus contactos, a sus vínculos y a todas las personas que pudiesen haber entrado en algún tipo de contacto con la persona enferma. Esto, de alguna manera, hubiese hecho ganar el mismo tiempo sin la necesidad de aislar a 44 millones de argentinos y saturar en una de las cuarentenas más largas que se conozcan en el mundo, porque pensemos que desde el día 19 de diciembre y a partir del dictado del decreto 297, en la República Argentina rige una cuarentena en donde su violación conlleva el establecimiento de sanciones penales, que por otro lado son dispuestas por decretos de necesidad y urgencia. Y cuando vino la cuarentena, cuando el gobierno dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se produjo un formidable avance en los derechos y las libertades individuales más importantes que tiene el ciudadano y que se encuentran garantizadas por la Constitución Nacional. En ese momento, cuando se produjo el día 19 de marzo, nosotros entendíamos que tratándose de una medida temporaria, transitoria, el paso por el Congreso no era necesario. Pero claro está, esa medida se fue prolongando en el tiempo y se fue prorrogando sin que ese debate se diera en el marco del Congreso de la Nación, que es quien tiene que tomar cualquier tipo de medida que restrinja o suspenda temporariamente derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Y así fue como no solamente se cercenó el derecho de circular, de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, sino también el derecho a enseñar y aprender, a trabajar. Digo, muchos derechos se vieron a asociarse libremente, muchos derechos se vieron conculcados e incluso surgieron inexplicablemente y de manera inconstitucional restricciones para moverse dentro del ámbito de la República Argentina, donde surgieron verdaderas aduanas provinciales que aún existen hoy y que impiden la libre circulación entre los distintos estados provinciales. Esto es, se ha producido una contracción de los derechos consagrados constitucionalmente y una restricción de los mismos y un avance formidable sobre las libertades individuales producto de las políticas que el gobierno nacional ha implementado. Y para ello ha necesitado amordazar y amedrentar a la prensa, con lo cual también han sufrido ataques periodistas opositores que han criticado al gobierno y producto de estas críticas han sufrido amenazas o eventualmente denuncias. Y claro está, esto debilita las libertades, particularmente en este caso la libertad de expresión. Pero a la par de eso, en el medio, el gobierno nacional decide arrebatarle otra de las facultades que tiene el Congreso de la Nación y vuelve a restablecer los superpoderes en la República Argentina. ¿Qué significan los superpoderes? Significa la posibilidad nada más y nada menos que de reasignar y de disponer del 100% de las partidas presupuestarias. Esto es, el Ejecutivo se arroga facultades que son
del Congreso de la Nación y puede disponer y hacer lo que quiera con el 100% de las partidas presupuestarias, algo que es absolutamente inconstitucional. Pero además de eso, ha avanzado en medidas de tinte económico que amplían y aumentan la concentración de poder, como por ejemplo el otorgamiento discrecional de ATP, cuya medida nosotros estamos de acuerdo, pero debía haber pasado por el Congreso, porque hoy es el gobierno el que decide qué empresa subsiste y qué empresa cierra la persiana, porque está claro que las ATP no llegan a todas las empresas y está claro que esos requisitos para acceder a las ATP debían estar fijados por ley. Hoy solamente amparan y alcanzan a 2 millones de trabajadores cuando nosotros, de acuerdo a las últimas estadísticas, tenemos 5.700.000 trabajadores registrados. Esto ha generado, y esta cuarentena, no la pandemia, la cuarentena, porque está claro que son las propias medidas del gobierno las que han ido generando un deterioro económico y social, sumado a las medidas que ha ido implementando, como por ejemplo la decisión de intervenir una de las empresas más importantes de la República Argentina, Vicentín, Sí, con ese grave ataque a la propiedad sí. privada y la consiguiente inseguridad jurídica que eso genera, ha ido mellando la credibilidad que tiene el gobierno. Y si a eso le sumamos que se niega a tratar leyes que deberían tratarse, como la Ley de Economía del Conocimiento, que es una ley para toda la industria del conocimiento, que genera divisas, que exporta conocimiento y talento argentino y que inexplicablemente debería haber entrado en vigencia el 31 de diciembre y aún no entra en vigencia, o Mm, eventualmente la sanción de una ley del teletrabajo que en lugar de ujú. promocionarlo lo asfixia, o la prácticamente anulación de las sociedades por acciones simplificadas, uno da cuenta de que el modelo de este gobierno es ampliar la presencia del Estado, disminuir la presencia de los privados, sofocarlos, asfixiarlos, hacer cada día más dependiente al individuo, a la empresa del Estado, anular los Tal méritos, cual, porque tal pareciera que cual. no deben ser reconocidos los méritos cuando este país se forjó desde los barcos en distintas épocas y por la cultura del esfuerzo y el trabajo, que no es otra cosa que la cultura del mérito. Así es. Fíjate, Luis, este espacio yo lo abrí porque me interesa integrar y difundir a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre, porque somos habitantes de la Argentina, como te dije al principio, y si bien yo no puedo señalar como extranjera fuertemente, como señalo a la organización criminal que hay en mi país, sí puedo hablar de Venezuela. Y yo te puedo decir que el modelo de Venezuela es un modelo de hambre, miseria y muerte, que tiene un guión bien escrito, que se adapta, que se transforma a la idiosincrasia de cada país, muta. Este modelo destruye el aparato productivo, destruye la empresa privada, expropia, persigue, destruye el núcleo familiar, destruye la educación, destruye la salud, corrompe todo a su paso y en todos los niveles. Deja morir a la población, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar porque si no es preso o directamente es asesinado. Ese es el modelo de una organización criminal que está en Venezuela, que llegó al poder con nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor de ese modelo que es el modelo castrista apoyado por el narcoterrorismo. Esto no lo digo yo ni porque a mí se me ocurrió decirlo. Esto lo dice el informe Almagro, informe Bachelet, Human Rights Watch, hoy el informe de la ONU. O sea, hay suficientes pruebas para demostrar que lo que hay en Venezuela no son políticos, es una organización criminal. Esa organización criminal tiene tentáculos en toda la región, desde Canadá hasta la Patagonia, si hablamos del continente americano. Y tiene, bueno, tentáculos en España como Podemos, el caso Podemos, que también está, o sea, y es el mismo guión adaptado a la idiosincrasia de cada país. Entonces, mi pregunta pasa por lo siguiente. ¿Tú crees que el gobierno argentino tiene la intención de llevar a Argentina hacia una Venezuela? Yo creo que tomas medidas que cada día la acercan más, porque estos atentados contra la propiedad privada que está consagrada en nuestra Constitución Nacional, en el Uh-huh. caso de Vicentín,
o los ataques a la libertad de expresión, que claro está es uno de los pilares de la democracia. Digo, no hay posibilidad de sistema democrático sin una prensa libre. O Ujú, eventualmente esta reforma judicial que en lugar de garantizar la independencia del Poder Judicial, somete aún más y hace adicto al Poder Judicial, al Poder Político. O ujú, eventualmente muchas de las medidas que se están tomando desde el plano económico, que lejos de dar certeza, de proporcionar confianza, de dar seguridad jurídica, lo único que hacen es garantizar el cierre de empresas o el éxodo de empresas. Cuando uno ujú. ve que muchos argentinos, empresas y ciudadanos individuales están pensando en irse del país, en definitiva se da cuenta que se está produciendo un fenómeno o se empieza a producir un fenómeno similar al que se vivió en la en la República de Venezuela. Pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, los emprendedores. Los emprendedores que lograron convertir sus emprendimientos y sus empresas con la pandemia, con esta cuarentena interminable, ahora Ujú, se ven, por ejemplo, con un doble cepo a la hora de promocionar en las redes sociales sus productos, sin una ujú, ley de economía del conocimiento que los auxilie y los proyecte, sin la posibilidad de contar con sociedades por acciones simplificadas que se establecieron en el 2017 y permitieron, por ejemplo, que se crearan más de 50.000 puestos de trabajo y más de 30.000 sociedades por acciones simplificadas. Hoy se las quiere revisar a todas y cada una de ellas con toda la inseguridad jurídica que eso tiene. Se quiere crear un registro de emprendedores donde el gobierno va a decir quién es emprendedor y quién no, y a partir de allí a quién le saca el beneficio y a quién le deja constituir una sociedad. Fíjate a qué punto hemos llegado. El gobierno va a decir si vos sos emprendedor y si tenés posibilidades de constituir una sociedad por acciones simplificadas. Digo, así todas es. estas medidas, sumado a las declaraciones que en nada ayudan, porque tenés Mm, un ministro de Economía que llega al Congreso de la Nación a defender el presupuesto, esta hoja de ruta, la ley de leyes, la ley más importante que tiene un país, y cuando va a hablar dice que nos viene a dar zaraza. sí, Y después de eso, cuando anuncia las proyecciones del presupuesto, habla de un dólar a 102 pesos, que todos sabemos que ya hoy el dólar contado con liqui o el dólar informal, el dólar blue, como se lo conoce, está a 145 pesos. Habla de una inflación del 29%, cuando todos sabemos que la presión que existe y la emisión monetaria hacen que necesariamente la inflación sea mayor a la proyectada. Y digo, está claro que dio zaraza, pero un ministro de Economía que en lugar de dar confianza, una semana anterior había dicho que no iban a poner más restricciones al dólar y 48 horas después el presidente del Central establece un doble cepo. Con lo cual digo, está claro que la confianza está mellada, está claro que la agenda del gobierno no es una agenda que busque reactivar el país, generar más empleo, reactivar la economía, sino es una agenda que lo que busca es primero, garantizar impunidad a todos y cada uno de los dirigentes kirchneristas que están siendo sometidos a procesos judiciales en la República mm, Argentina, comenzando por la expresidenta de la Nación. En segundo ujú, lugar, lo que busca es aumentar el poderío del Estado, la política de subsidios, la política de dependencia que tienen tanto empresas como sectores vulnerables respecto del Estado, tanto en ATP como, por ejemplo, en la CIFE, ¿no? Entonces, estos son los peligros que, claro está, terminan haciendo un círculo vicioso que cada claro. vez es más grande el Estado, cada vez es menor la iniciativa privada porque, sin lugar a dudas, no están las condiciones para que vengan a invertir y cada vez más son los argentinos que eventualmente buscan horizontes en otros países. Así es, yo le quiero decir a los argentinos que nos escuchan, oigo mucho en la televisión decir, no, no, es imposible que vayamos a una Venezuela, Argentina tiene las instituciones sólidas, y yo le quiero decir a los ciudadanos argentinos que nosotros también lo teníamos, nosotros también teníamos nuestras instituciones sólidas o pensábamos que estaban sólidas, también teníamos empresa privada, empresas maravillosas. Venezuela era un país pujante por los cuatro costados, como decimos los venezolanos, y todo eso se mermó en estos 21 años con la corrupción y la impunidad. Entonces el compromiso ciudadano apoyando a los políticos es súper importante también que los políticos no se corrompan, porque esta gente tiene el dinero para corromper conciencias
Esta gente es, mira, nosotros lo vimos, yo te puedo hablar de Venezuela hoy. Venezuela, los ciudadanos venezolanos estamos atrapados entre la organización criminal asesina que nos está matando y una oposición, gran parte de una oposición funcional a ese régimen, que le vende esperanza al venezolano adentro y a la vez maquilla a Venezuela de democracia ante el mundo, una democracia que no existe porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Pero bueno, yo te quiero preguntar, óyeme lo que te voy a decir, Luis. ¿Tú crees que lo que está haciendo el gobierno hoy en Argentina lo hacen a propósito para lograr sus objetivos o son errores? No me lo contestes ahorita, no me lo contestes ahorita, vamos a la otra plataforma para que me contestes esa pregunta. Bueno, mi gente linda, los espero ahí, así que sigan conectados para disfrutar esta excelente entrevista con el diputado de la Nación Argentina, el doctor Luis Petri. Los espero en @sabachonline. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con el diputado de la Nación Argentina, Luis Petri, por @sabachonline.